El general de 4 estrellas de la Fuerza Aérea en el podio habló con tono tranquilo y mesurado, con el sello de la Agencia de Seguridad Nacional brillando tras él. Observé desde mi asiento en la tercera fila, con la mirada fija no en el general, sino en mi padre. Mi padre, David, un detective de policía retirado que medía el valor de las personas, sus callos y sus instintos, ya parecía aburrido. Las palabras del general sobre una amenaza fantasmal lo invadieron por completo. Lo vi mirar su reloj, su rostro, una máscara familiar de impaciencia y fastidio, la misma que lució durante toda mi ceremonia de graduación universitaria. Durante 3 años, esta célula se deslizó sin ser vista por nuestras redes de detección, declaró el general, con un leve eco en el auditorio de alta seguridad, hasta que un analista, revisando conversaciones en el canal secundario, detectó una sola fotografía aparentemente inofensiva. Mi corazón empezó a latir con fuerza y a un ritmo constante contra mis costillas. El general entonces citó directamente de mi informe. Mis propias palabras sonaban extrañas y poderosas en este espacio público. Las anomalías en el patrón sugieren una señal codificada de nivel 4. Se recomienda una escalada inmediata a STRICOM. Hizo una pausa para enfatizar, dejando que el peso de las siguientes palabras llenara la sala. Esa simple acción evitó lo que el Departamento de Defensa ha confirmado que habría sido un ataque catastrófico contra activos navales en el estrecho de Hormuz. David simplemente se removió en su asiento, completamente ajeno a lo que pasaba, y entonces la voz del general cortó el aire, como una espada que separó mi pasado de mi presente. Es un gran honor para mí presentar una mención personal por un servicio excepcional. El analista que primero reconoció la imagen, la analista de primera clase Emily Miller, levantó la cabeza de golpe. El aburrimiento desapareció al instante, reemplazado por una incredulidad absoluta que había visto 1000 veces, pero que nunca se había dirigido a mí. Ese momento de shock, sin embargo, lo había vivido 2 semanas antes en un bar ruidoso que olía a cerveza barata y puros rancios. Era la fiesta de jubilación de uno de sus antiguos compinches, un evento concurrido donde él era el rey. Intentaba conversar tranquilamente con mi tío cuando la voz de mi padre resonó por encima de la mesa, desbordando orgullo performativo. Emily, cuéntale al sargento Reynolds sobre tu importante trabajo en el gobierno. Me quedé paralizado. Un calor familiar me subió por la nuca. Ella se pasa el día sentada en una habitación oscura leyendo correos electrónicos para asegurarse de que los generales no cometan errores tipográficos. La mesa de sus viejos compañeros policías estalló en carcajadas. Era el mismo tono que usó cuando gané la Feria Estatal de Ciencias. Una risita condescendiente por un pasatiempo trivial y lindo. Sargento Reynolds, un hombre corpulento con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos, me dio una palmadita en el brazo. No te preocupes, cariño. El papeleo también es importante. Te mantiene a salvo, a diferencia del trabajo policial de verdad. Simplemente sonreí, un gesto bien practicado que había perfeccionado durante toda una vida. Una furia fría se instalaba en mi estómago. La ira silenciosa y peligrosa de ser completamente incomprendido. El papeleo del que se burlaba era un mosaico de decisiones de vida o muerte tomadas en absoluto silencio. Se rió entre dientes, disfrutando de la risa barata a mi costa. No tenía ni idea. Simplemente menospreció mi carrera delante de un hombre cuya pensión estaba garantizada gracias a la misma información que generaba mi papeleo. Para comprender el ajuste de cuentas que se avecinaba, hay que comprender los 2 mundos en los que me vi obligado a vivir. Mi padre, David, es un detective de policía retirado que ve el mundo en blanco y negro. Un mundo de puertas derribadas, corazonadas y el peso tangible de un revólver reglamentario en la cadera. Para él, la fuerza era algo visible, algo que hacía ruido. Mi intelecto silencioso era, por lo tanto, una fuente constante de sospecha,
una desviación del esquema familiar. Incluso me puso un apodo para consolidar mi lugar como la rara. Me llamó Specs. No pretendía ser cruel, al menos no en su mente. Era solo una simple etiqueta para lo que yo era, una chica que vivía en los libros, no en el mundo real. El mundo real pertenecía a mi hermano mayor, Mark, el niño mimado de la familia, quien siguió el mismo camino que mi padre hasta llegar al mismo distrito. Mark era sólido, predecible y llevaba su uniforme como una segunda piel. Era todo lo que mi padre entendía y valoraba. Recuerdo el día que llegó mi carta de aceptación a la prestigiosa Escuela de Servicio Exterior de Georgetown. Estaba en un papel grueso y caro, la culminación de años de trabajo incansable. Se lo entregué a mi padre con las manos ligeramente temblorosas. Lo miró un momento y luego lo dejó sobre la encimera para admirar una foto borrosa de periódico en blanco y negro que acababa de pegar en la nevera. La foto era de Mark, serio mientras le ponía las esposas a un ladrón adolescente. «Eso sí que es algo», había dicho mi padre, golpeando el periódico con un dedo orgulloso. Señaló vagamente mi carta sin mirarla. «Más libros, justo lo que necesitas». No solo vi una carta y una foto. Vi los billetes de $20 que marcaba para la gasolina mientras me decía que el presupuesto para mis excursiones era ajustado. Vi las horas que había pasado en los partidos de béisbol de Mark mientras yo asistía sola a mis decatlones académicos. Todo estaba ahí, en ese instante, un legado del que jamás podría formar parte. Mi otro mundo no podría haber sido más diferente. Era un lugar sin ventanas, enterrado en lo profundo de Fort Mee, Maryland. Lo llamábamos el esquife, la delicada instalación de información compartimentada. Los únicos sonidos eran el zumbido constante de los servidores y el clic silencioso y concentrado de los teclados. Aquí las corazonadas eran un lastre y el ruido, una distracción. En este mundo, lo único que importaba era la veracidad absoluta y verificable de los datos. Mi valor no solo se reconocía, se medía, cuantificaba y se confiaba en él. Mi jefe era el señor Thorne, mi jefe de sección, un hombre tranquilo e intenso que hablaba con frases cortas y solo se preocupaba por la precisión. Era la antítesis total de mi padre. Una tarde, estaba realizando un análisis de inteligencia geoespacial, cruzando interceptaciones de inteligencia de señales significativas con imágenes satelitales recientes, cuando Thorne se acercó a mi puesto. No perdió el tiempo con cortesías. Miller. El activo en Marrakech se quedó a oscuras, dijo en voz baja. La última transmisión fue un paquete ráfaga degradado. Necesito que encuentres un fantasma. ¿Un fantasma? Un agente que ha desaparecido sin dejar rastro visible. Era el equivalente digital a buscar un solo grano de arena en una playa kilométrica. Mi padre creía que leía correos electrónicos para ganarme la vida. La realidad era que buscaba a una persona cuya vida dependía de que yo notara algo que nadie más notaría. Empecé a revisar, no datos militares clasificados, sino el interminable y caótico ruido de la información pública, terabytes de publicaciones en redes sociales, fotoblogs y videos turísticos subidos desde la zona. Durante horas, no vi más que sonrisas de turistas y regateos en el mercado. Entonces, mis ojos lo captaron. Era una sola foto en la página web de un bloguero de viajes, una foto aleatoria y colorida de un mercado de especias abarrotado. Pero no era casualidad. Uno de los vendedores estaba colocando sus conos de azafrán y cúrcuma en un patrón específico. Era una sutil microvariación de una conocida matriz de señalización de punto muerto. Un mensaje silencioso, oculto a simple vista. Sentí un escalofrío. El instinto de cazador del que mi padre estaba tan orgulloso, pero el mío se perfeccionó en la inmensidad digital. Inmediatamente descargué la imagen de alta resolución. Realicé un análisis forense, invirtiendo los valores de color y amplificando las sombras. Y allí estaba. En el reverso de una alfombra tejida, colgada detrás del vendedor de especias, casi invisibles a simple vista, había una serie de tenues marcas que parecían manchas.
No era un mensaje. Era una coordenada del mapa y una hora. Era una señal de activación. Imprimí la foto con las manos firmes y me acerqué al escritorio del señor Thorne. Mi voz era tranquila, sin delatar la adrenalina que me recorría. «Señor, creo que tengo algo». Sacó la impresión sin decir palabra. No me miró. Observó la imagen, sacando una alarma digital del cajón de su escritorio para examinarla detenidamente. El silencio en el bote pareció hacerse más profundo, más denso. Su expresión, normalmente indescifrable, se endureció lentamente. Levantó la vista de la foto, sus ojos clavados en los míos, y por primera vez comprendí lo que era la verdadera autoridad. No era ruidosa, fue rotundoso. Su voz era baja, casi un susurro, pero con el peso de una orden incuestionable. «Cierren esto». Tomó un teléfono rojo seguro de su escritorio y marcó un número de 2 dígitos. Pronunció solo una frase en clave. Una hora después, 2 hombres de rostro adusto con trajes oscuros de Langley. Unos hombres que no se molestaron en presentarse estaban de pie en nuestro bote. La CIA había llegado. Durante años intenté ganarme el respeto de mi padre hablando su idioma. Tomé clases de defensa personal. Aprobé el examen de ingreso a las fuerzas del orden solo para demostrar que podía. Pero él solo respetaba una cosa: la autoridad visible. Decidí que era hora de dejar de hablar su idioma y obligarlo a aprender el mío. 2 días después de la fiesta de jubilación, con el sabor amargo de la humillación aún en la boca, recibí un memorando interno en mi bandeja de entrada. Era el típico papeleo burocrático, lleno de siglas y un membrete oficial que anunciaba que, debido a la exitosa interceptación de la señal de Chimera, mi unidad recibiría una condecoración. La ceremonia se celebraría durante la graduación de los nuevos reclutas de la NSA. Estarían presentes altos mandos. Al leer esas palabras, algo en mi interior se aquietó. Una claridad serena y fría me invadió, y un interruptor se activó, no con una chispa de ira, sino con el clic silencioso y decisivo de una máquina bien engrasada. Este era el lugar. Este era el lenguaje de rango y autoridad que él entendía. No se trataba de venganza. En realidad, no. La venganza es confusa y emocional. Esta fue una corrección, una recalibración formal e innegable de toda su visión del mundo. El memorando incluía un enlace a un portal seguro en línea donde podíamos enviar nombres para una lista de invitados. Se animó a la familia a asistir. Mis dedos se posaron sobre el teclado un instante. Podría haber escrito simplemente David Miller, pero esa sería mi yo de siempre, la hija que preguntaba por la asistencia de su padre. En cambio, usé mi conocimiento de los mismos sistemas que él desestimó. Navegué hasta el campo marcado como nombre de la organización de invitados y escribí con precisión deliberada: Detective David Miller, placa retirada, 714 O precinto, 19 muerto. Sabía que añadir su antiguo título y número de placa activaría un protocolo de investigación interinstitucional específico para exagentes de la ley. Su invitación no sería un simple papel. Sería una citación formal generada por un sistema que estaba acostumbrado a respetar. Presioné enviar y sentí una satisfacción silenciosa y sombría. Acababa de tender una trampa, no con emoción ni ira, sino con una burocracia fría y estricta. También sabía que todas las listas de invitados de mi equipo debían ser revisadas por el señor Thorne. Era un hombre que lo notaba todo. El más mínimo temblor en la voz de un analista, los patrones y datos sutiles, las conversaciones en voz baja sobre dinámicas familiares difíciles. Nunca tuve que decirle una palabra sobre mi padre, pero estaba seguro de que lo veía y lo entendía. No habría mostrado compasión, no era su estilo. Pero cuando más tarde vi la disposición final de los asientos, vi su intervención silenciosa. Junto al nombre de mi padre había una nota administrativa. Guest es un veterano condecorado de las fuerzas del orden. Por favor, asigne asientos en la galería VIP.
El señor Thorne no me había dado un hombro para llorar. Me había dado una ventaja táctica, usando las reglas de nuestro mundo como arma en mi beneficio. La invitación llegó en un sobre de lino grueso con sello oficial del gobierno. Mi padre lo abrió, se burló y lo pegó en la nevera con un imán. «Mira esto», le anunció a mi madre. «Specs va a recibir una estrella dorada por su asistencia. Supongo que tengo que ir a ver el espectáculo». No tenía ni idea de que no iba como espectador. Iba como el sujeto principal de una lección de autoridad. El día de la ceremonia, sentí una extraña y profunda calma. Me concentré en el metódico proceso de ponerme mi uniforme de gala, la tela impecable, una especie de armadura. Sin embargo, mis pensamientos estaban con mi padre, quien llegaría a las puertas de Fort Mee. Esperaba un edificio gubernamental monótono y olvidable, el tipo de lugar al que se va a renovar el carnet de conducir. Esperaba mostrar su vieja placa y recibir una señal de complicidad de un guardia de seguridad. Ese era el mundo que conocía, la moneda con la que comerciaba. Pero esa moneda no valía nada allí. Lo imaginé en el primer control, con su habitual arrogancia de policía retirado disolviéndose bajo la mirada impersonal y acerada de los guardias armados. Imaginé su incomodidad al sortear los múltiples controles de seguridad, cada uno un paso más hacia un mundo donde su autoridad no significaba absolutamente nada. Cuando el oficial de protocolo finalmente lo acompañó a su asiento, no fue en una zona de admisión general, fue en la galería VIP, un detalle organizado por el señor Thorne. Se habría encontrado sentado entre coroneles uniformados con el pecho lleno de condecoraciones y seriamente... Parecían civiles con trajes oscuros que irradiaban una silenciosa y letal competencia. Hombres y mujeres que no necesitaban alzar la voz para dominar una sala. Él sería un completo extraño, un pez tan fuera del agua que estaría en otro planeta. Toda su identidad se basaba en ser el que mandaba, aquel a quien la gente respetaba. Aquí, él era solo un invitado. La ceremonia comenzó con la pompa formal y rígida que busca inspirar admiración. Las luces se atenuaron, sonó el himno nacional y una palpable sensación de gravedad se apoderó del auditorio. El propio director de la NSA subió al escenario primero, seguido por el general de 4 estrellas del Estado Mayor Conjunto. Mi padre habría esperado a un gerente de rango medio hablando de objetivos trimestrales. En cambio, escuchaba a los funcionarios de inteligencia de más alto rango del país hablar de operaciones encubiertas e incidentes internacionales evitados, a la sombra de la importancia crucial de la inteligencia de señales en la guerra moderna. Esta no era una ceremonia para el personal administrativo, no era una celebración de asistencia perfecta. Lo observé desde mi asiento. Lo vi sacar sutilmente el pesado programa de cartas del bolsillo de su chaqueta, con el ceño fruncido en una profunda y confusa expresión. Sabía exactamente lo que hacía. Estaba revisando la lista de nombres, buscándome. Estaría buscando en el apartado de apoyo administrativo o servicios logísticos. Buscaba especificaciones, pero esa persona, la que había creado en su mente, no existía. Su nombre no estaba en el programa. Con cada palabra contundente desde el escenario, su confusión aumentaba visiblemente, distorsionando su rostro en una máscara de incredulidad y creciente ansiedad. Estaba en el lugar equivocado. Todo fue un error. Entonces el general regresó al podio. Empezó a hablar sobre la Operación Quimera. No usó un lenguaje formal. Habló con una claridad fría y dura sobre la amenaza. Detalló cómo la foto interceptada había permitido a un equipo de los SEAL de nivel 1 neutralizar una célula hostil apenas horas antes de que desplegaran una sofisticada bomba sucia. Habló de vidas salvadas, de una catástrofe evitada, y luego su voz llenó el vasto y silencioso auditorio. Pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Es un gran honor para mí presentar una mención personal por el excepcional servicio a la analista que reconoció por primera vez la imagen. La analista de primera clase Emily Miller. Durante un instante de silencio no ocurrió nada. Entonces me puse de pie.
El movimiento se sentía lento, pausado. Mientras caminaba hacia el pasillo y me giraba hacia el escenario, le di una breve mirada a mi padre. Había palidecido por completo. Tenía la boca ligeramente abierta, los ojos muy abiertos, con una expresión de conmoción tan profunda y desgarradora que casi parecía dolor. Estaba observando a un fantasma. Observaba a una completa desconocida con el rostro de su hija. Una persona de inmensa importancia oculta con la que había convivido toda su vida, pero que jamás había visto. Le sostuve la mirada un segundo y luego me di la vuelta y caminé hacia el escenario, con los hombros hacia atrás y la cabeza bien alta. Me presenté ante el general mientras la mención oficial aparecía en la enorme pantalla a nuestras espaldas. Las palabras eran contundentes e innegables para servicios cruciales para la seguridad nacional. Vi mi nombre junto a frases como extraordinaria perspicacia analítica y acciones de vital importancia. La última línea fue la que lo selló. Los hallazgos del analista Miller quedaron sellados e incorporados al programa de formación permanente de la Escuela Nacional de Criptología. Mi trabajo era ahora un legado, era doctrina, era irrefutable. El general se inclinó y me prendió la pesada medalla de reconocimiento de la comunidad de inteligencia en el uniforme. Y entonces comenzaron los aplausos. Todo el auditorio, cada general, cada coronel, cada civil de rostro serio, cada persona importante en esa sala, se puso de pie en una poderosa ovación unificada. Abrumado por la absoluta exigencia del protocolo, mi padre también se vio obligado a ponerse de pie. Permaneció aturdido en la galería VIP, aplaudiendo mecánicamente, un gesto hueco y vacío. Era solo un civil más entre la multitud, un espectador que honraba una autoridad que jamás supo que poseía su propia hija. Mi padre construyó su identidad sobre la base del rango y el respeto que se ganó en la calle. Mientras estaba en el escenario, vi cómo los cimientos se agrietaban, destrozados por el peso de un solo expediente oficial. Tras apagarse los aplausos, se celebró una recepción en un gran salón de altos techos abovedados. El ambiente, que antes estaba cargado de tensión y formalidad, se llenó ahora del murmullo bajo y respetuoso de una conversación. Me quedé allí, con el peso del metal sobre el pecho, sintiéndome extraño y profundamente bien a la vez. Casi de inmediato me vi rodeado, no por mi familia, que me palmeaba la espalda como era debido, sino por la misma gente que mi padre había considerado de otro universo. Jefes de sección, coroneles, incluso el mismísimo general de 4 estrellas, se acercaron a estrecharme la mano con una mirada de respeto inaudita. El momento más significativo, sin embargo, vino del señor Thorne. Se acercó a mí y por primera vez lo vi romper su compostura profesional con una sonrisa genuina, poco común en mí. Me ofreció un firme apretón de manos. «Buen trabajo, Miller», dijo con voz tranquila, pero con más fuerza que 1000 elogios. «Sabía que lo tenías dentro». Eso era todo, pero lo era todo. Desde el otro lado de la sala vi a mi padre intentando acercarse a mí. Parecía pequeño. Era un merodeador en un mar de uniformes y trajes oscuros, su presencia completamente insignificante. Ya no era el detective corpulento y seguro que dominaba la sala. Era solo un hombre perdido y completamente desorientado. Nuestras miradas se cruzaron entre la multitud. Su rostro era un mar de emociones contradictorias. Conmoción, una vergüenza profunda y corrosiva, y una mirada desesperada y suplicante que no podía descifrar. Durante toda mi vida, una mirada así me habría destrozado, me habría hecho correr a consolarlo, a que todo volviera a la normalidad. Pero no sentí nada. Ni rabia, ni compasión, ni siquiera triunfo, solo una quietud inmensa y silenciosa. Le di un asentimiento tranquilo y neutral, un simple reconocimiento de su presencia y nada más. Luego, deliberadamente, volví a la conversación que mantenía con un jefe de división de la CIA sobre la colaboración con SIG. Unos minutos después, miré hacia el lugar donde había estado. Se había ido. Simplemente había salido del evento, solo y sin hacer ruido. Un año puede parecer una eternidad, o en mi caso, el comienzo de una.
Ya no era analista de primera clase de Miller. Una puerta de vidrio esmerilado en el tercer piso decía E. Miller, jefe de equipo, contravigilancia. No era solo un ascenso, era un puesto de inmensa confianza. Ahora era responsable de mi propio equipo de 4 brillantes analistas, cuidadosamente seleccionados. Pasé mis días en una sala de reuniones de vanguardia, guiándolos mientras analizábamos amenazas complejas y buscábamos fantasmas en la maquinaria. Los observaba trabajar y percibía en ellos el mismo entusiasmo y precisión que el señor Thorne había visto en mí. Me escuchaban con atención, sus preguntas eran agudas, su respeto se había ganado gracias a un rigor intelectual compartido. Me desafiaron, me apoyaron y confiaron plenamente en mí. Sin darme cuenta, había construido una nueva familia. Una familia forjada no por casualidad de nacimiento ni por una obligación disfuncional, sino por la competencia y una profunda confianza mutua. Aquí, yo no era una simple gafa. Era la señora O'Emily. Era su líder. Estaba en casa. Una noche, trabajando hasta tarde, revisando un complejo flujo de datos de una operación en el extranjero, recibí una notificación por correo electrónico. Una interrupción inoportuna. El asunto era solo mi nombre, Emily. Se me heló la sangre por un instante. Un reflejo fantasma de una vida que ya no vivía. Era de mi padre. El correo electrónico era breve y podía sentir el esfuerzo agonizante detrás de cada palabra. Escribió: Vi tu nombre en un boletín interno de la LEA sobre cooperación interinstitucional. Te llamaron experto en la materia. Me equivoqué en todo. Espero que algún día puedas perdonarme por ser un viejo ciego e ingenuo. Papá, lo leí una vez. Luego lo volví a leer, dejando que las palabras se asentaran. Mi antiguo yo habría roto a llorar, un torrente de alivio y dolor, pero quien leyó ese correo solo sintió un profundo silencio. La guerra había terminado. El veredicto estaba dado. Ya no quedaba nada por lo que luchar. Mi paz ya no era algo frágil que él sostenía en sus manos. Era una fortaleza que yo mismo había construido, piedra a piedra. Con dedos firmes, escribí una respuesta sencilla. Gracias por la disculpa. Te lo agradezco. No le ofrecí perdón porque ya no lo necesitaba. Lo necesitaba de sí mismo. No le ofrecí una reunión porque algunas cosas, una vez destrozadas, no se pueden recomponer por completo. Mi respuesta fue un cierre, calma, educado y definitivo. Le di a enviar y luego trasladé toda la cadena de correos electrónicos a mis archivos. Estaba archivando al fallecido en la sección de resueltos. Volví a la computadora portátil segura en mi escritorio, al complejo y hermoso lenguaje del flujo de datos que esperaba mi análisis. Tenía trabajo que hacer. Mi padre dedicó toda su carrera a buscar la única pista que resolvería un caso. Nunca se dio cuenta de que la prueba más importante que se le escapó fue la hija a la que se negó a ver. Si alguna vez has visto tu discreta experiencia ignorada por personas que solo valoran el ruido, comparte tu historia en los comentarios. En esta comunidad siempre se reconoce la verdadera competencia.